El salario mínimo se queda corto, la brecha entre lo que se gana y lo que cuesta vivir en Puerto Rico. El salario mínimo en Puerto Rico es hoy de 10 pesos con 50 centavos la hora, tras el último aumento escalonado bajo la Ley 47 a 2021, que llevó la cifra de 7 pesos con 25 centavos en 2021 a 8 pesos con 50 centavos 2022, 9 pesos con 50 centavos 2023 y finalmente 10 pesos con 50 centavos el 1 de julio de 2024. En papel, representa una alza significativa en apenas 4 años. En la práctica, según reportó recientemente El Vocero, ese ajuste no ha logrado seguirle el paso al costo de vida real en la isla. La matemática no cuadra. Un trabajador a tiempo completo que devenga el salario mínimo genera un ingreso bruto mensual de aproximadamente 1.820 pesos. Siguiendo la regla general de no destinar más del 30% del ingreso a vivienda, esa persona podría pagar hasta 546 pesos mensuales en renta. El problema es que ese techo ya no corresponde a la realidad del mercado, los alquileres más económicos disponibles superan con facilidad esa cifra. Los números lo confirman desde otro ángulo. Según el informe Out of Reach 2025 de la National Low Income Housing Coalition, NLIC, una persona en Puerto Rico necesita ganar 11 pesos 64 la hora, por encima del salario mínimo vigente, para poder costear un apartamento modesto de 2 habitaciones sin comprometer más del 30% de su ingreso. Es decir, el salario mínimo actual no alcanza ni siquiera el umbral básico de vivienda que establece ese estudio, mucho menos el resto de los gastos esenciales como alimentos, transportación y energía. Otros análisis van más lejos. Un estudio citado por Telemundo Puerto Rico estima que una persona sola necesitaría ganar cerca de 17 pesos 30 la hora, unos 36,000 pesos anuales, para vivir de forma cómoda, y que una familia de 4 requeriría aproximadamente 54,000 pesos al año. Bajo ese estándar, solo entre el 20% y el 25% de los trabajadores en la isla alcanza un nivel salarial adecuado. Un problema que no es nuevo. Vale la pena recordar que Puerto Rico pasó casi 13 años sin ajuste alguno al salario mínimo antes de la Ley 47 a 2021, la última vez que se había movido la aguja fue en 2009, cuando llegó a 7 pesos con 25 centavos. Durante todo ese tiempo el costo de vida siguió subiendo mientras el ingreso de las personas más vulnerables se mantenía congelado. La ley de 2021 nació precisamente para corregir esa desigualdad, estableciendo como política pública que ningún trabajador debía permanecer bajo el nivel de pobreza y que el salario mínimo debía adecuarse al costo de vida real. A través de la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo, CSM. El otro lado del debate. No todos coinciden en que la solución sea seguir subiendo el salario por decreto. Voces del sector empresarial, como el Centro Unido de Detallistas, han argumentado que los aumentos salariales recientes han presionado a negocios pequeños y medianos, se documentan más de 4,000 cierres de negocios en 2022, y que la verdadera solución está en atacar los problemas estructurales de la economía, el alto costo de la energía, la permisología, la rigidez regulatoria y la inseguridad jurídica. Desde esa perspectiva, cualquier alza salarial terminaría siendo absorbida por la inflación si no se atienden esos factores de fondo. Por otro lado, economistas y organizaciones comunitarias insisten en que posponer los ajustes salariales hasta que se resuelvan esos problemas estructurales que llevan décadas sin resolverse, equivale a mantener a cientos de miles de personas en la pobreza. Mientras se espera una reforma que no tiene fecha clara. Señalan además que, según análisis económicos recientes, las familias puertorriqueñas enfrentan costos en servicios esenciales superiores al promedio de Estados Unidos, mientras sus ingresos permanecen muy por debajo del promedio nacional. Un dato que se usa en ambas direcciones del debate, el salario mínimo de Puerto Rico ya supera al de más de 20 estados de Estados Unidos. Pero la isla también sigue siendo, con diferencia,
la jurisdicción más pobre bajo la bandera estadounidense, lo que para muchos invalida la comparación directa con esos estados. ¿Qué significa esto para el corozaleño promedio? Más allá de las cifras y el debate de política pública, la realidad es tangible en el bolsillo. Alguien que trabaja 40 horas semanales al salario mínimo en Corozal o en cualquier otro municipio de la isla, no está generando lo suficiente para cubrir renta, alimentos, transportación y servicios básicos sin ayuda adicional o sacrificios importantes. Y con los aumentos recientes y proyectados en las facturas de agua y luz, esa brecha entre lo que se gana y lo que cuesta vivir corre el riesgo de ampliarse aún más, no de cerrarse. La pregunta que queda sobre la mesa, y que seguramente seguirá dominando la conversación pública en los próximos meses, es si Puerto Rico puede permitirse seguir ajustando el salario mínimo sin antes resolver los problemas estructurales de su economía, o si esperar a esa reforma estructural significa, en la práctica, dejar a una parte importante de la fuerza laboral atrapada en la pobreza por más tiempo. Gracias por acompañarnos en otro blog de Corozal Virtual. Este proyecto sigue creciendo gracias a ustedes, a sus comentarios, sus likes, sus compartidos y cada interacción que nos ayuda a llegar a más personas dentro y fuera de Corozal. Te invitamos a seguir conectada con nosotros en Facebook, TikTok, YouTube e Instagram. Allí seguimos contando historias, creando arte, informando y celebrando lo que somos como comunidad. Tu participación es clave. Comenta, comparte, invita a otros y sé parte activa de esta familia digital. Corozal Virtual también es tuyo. Gracias por estar aquí. Fuentes: El Vocero de Puerto Rico, National Low Income Housing Coalition, Out of Reach 2025, Telemundo Puerto Rico, Fórum Empresarial, Universidad de Puerto Rico.